como saben siempre aquí en Newsroom, este es el momento de analizar los mercados de la mano de XTB. Darío García, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Encantada de charlar contigo, como siempre, ya Ecuador de la semana. Y estamos viendo, ya sabes que siempre me gusta comenzar por lo nuestro, aquí por Europa y por España. De nuevo, unos movimientos, la verdad es que bastante planitos, ¿no? El IBEX 35 ahora mismo cae, pero solo un 0,09% y se sitúa en los 9.145, se mantiene ahí. Sí, tenemos una sesión en Europa que prácticamente, salvo el índice suizo, de manera excepcional, porque además tiene su propia divisa, está subiendo un 0,30%. Europa está cayendo relativamente poco, con pesos bastante suaves en comparación con el cierre de ayer, y es probable que lo que estemos viendo hoy es una preparación de Europa respecto a la política monetaria, en este caso del Banco de Canadá, que de manera indirecta nos puede afectar porque es el principal socio comercial de Estados Unidos, pero sobre todo de cara a los jueves, que tendremos no solo la decisión de tipos del Banco Central Europeo, sino el dato de inflación de Estados Unidos, que podría generar volatilidad en la penúltima sesión de la jornada. Y respecto al comportamiento dentro del índice, es cierto que tenemos más caídas que subidas. Las caídas son más leves, pero los valores que están cayendo son los que más peso tienen sobre el selectivo. Entonces, ni Indra, que sube más de un 3%, ni AENA ni Meliá, que suben más de un 2,5%, consiguen compensar, junto con otras compañías del ámbito de la industria, a las caídas que hay, sobre todo en el ámbito bancario y en el sector de las energías. Y bueno, pues en este caso el sentimiento de la sesión prevalece el negativo respecto a lo que estamos viendo en las últimas jornadas. Hablando de las caídas, tenemos ahí a Inditex, que hemos conocido, ¿no? El primer trimestre fiscal ganaba 421 millones con unas ventas de 4.942 millones. Parece que no le ha ido nada mal. De hecho, las ventas han sido superiores en el mes de mayo al mes de mayo de 2019. Aún así vemos al valor caer, uno de los más perjudicados. Es el segundo por la cola, cae un 1,86%. Sí, básicamente lo que prevalece hoy en la sesión de Inditex es que se encuentra en una zona de máximos post-coronavirus, donde la cota de los 33 euros se le está indigestando a los compradores y que por lo tanto sigue generando presión bajista a niveles que podría incluso volver a retestear en torno a los 30 euros por acción. Y bueno, pues los resultados, por otro lado, son muy buenos. Hemos visto unas ventas que prácticamente se han disparado más de un 30%, diría prácticamente un 40%, su EBITDA prácticamente se ha multiplicado por 3, es decir, su beneficio operativo, y el beneficio neto o el resultado final, después de impuestos, pues ha pasado de ser una pérdida de 400 millones a una ganancia de 400 millones. Es como si hubiera multiplicado por 2 el resultado operativo del mismo trimestre, el beneficio neto del mismo trimestre del año anterior. Eso se traduce en un beneficio por acción de unos 13 céntimos y medio versus la pérdida de unos 13,1 céntimos el año pasado. Y otro de los aspectos que a mí me gusta destacar y que están de hecho en la primera página de sus resultados consolidados son el compromiso que ya habíamos comentado con respecto a su plantilla, respecto a sus trabajadores, la mejora en el ámbito de la eficiencia respecto al medio ambiente, del consumo energético, de electricidad y de agua en sus tiendas, y el aspecto financiero que también me llama mucho la atención y de manera muy positiva es que su deuda financiera ha pasado de ser un coste de 151 millones el año pasado a solo 10. Prácticamente ha reducido en más de un 90% su deuda financiera neta con respecto al mismo trimestre del año pasado. Sin embargo, parece ser que el aspecto técnico y esa barrera técnica de los 33 euros por acción es lo que está haciendo corregir al valor en la jornada de hoy. Ya que mencionas la plantilla, Darío, precisamente BBVA es la empresa, ¿no? El valor que sigue a Inditex por el lado de las caídas, 1,68 abajo, después de conocerse el cierre de ese acuerdo con los sindicatos sobre el ENE en España, que finalmente va a afectar a 2.935 trabajadores, 480 oficinas cerradas y un coste de 960 millones de euros para la entidad. Sí, básicamente el comportamiento está en que las estimaciones de otras casas de análisis y el consenso de los inversores es que los costes de este ERE fueran inferiores a los que finalmente van a ser. Y ese coste elevado o ese incremento del coste o esa sorpresa negativa respecto
al coste, al final se verá reflejado en los resultados financieros del próximo trimestre, aunque en este tipo de circunstancias normalmente las entidades financieras que ya llevan un proceso de desapalancamiento en cuanto al coste laboral y el coste de los alquileres de las oficinas, normalmente lo tienen en previsión dentro de sus contingencias. Otra cosa es que esos costes se les hayan quedado cortos con respecto a lo que tendrían estimados. Y luego ya comentabas, ¿no?, que el sector turístico es el que hoy más está subiendo. Hemos conocido que Estados Unidos ya ha sacado de esa lista negra a España para que los turistas sí puedan viajar y parece, bueno, que está teniendo un buen comportamiento, ¿no?, este sector que tantos vaivenes en el fondo está teniendo últimamente, ¿no? Por supuesto, una noticia como que una de las principales potencias mundiales, y aunque no con tanta intensidad como otros países de Europa, como por ejemplo Reino Unido, que seguimos con ese semáforo en ámbar, sí que tenemos un turismo por parte del otro continente, al otro lado del Atlántico, y bueno, pues juega tanto a favor porque es recíproco. No es tanto también que el turismo estadounidense pueda venir, en este caso España, sino que España es un exportador de turismo a Estados Unidos. Tenemos mucho interés por conocer aquel país y, por lo tanto, estas medidas que lo que hacen es aligerar las restricciones y, por lo tanto, los impedimentos para poder viajar y recibir viajeros de Estados Unidos, pues es una fantástica noticia. Y el tridente del turismo, o el trébol, podríamos decir, de 4 hojas del turismo, que son Amadeus, Meliá, AENA e IAG, los 4 están subiendo en la sesión. Y ya que hablábamos de Estados Unidos, que nos ha sacado de esa lista negra, ayer también una sesión muy tranquila, ¿no?, en Wall Street, la que se vivió. Sí, prácticamente, sobre todo el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones vienen cotizando con una zona de resistencia clave que no consiguen rebasar. También es cierto que van a afrontar durante las próximas semanas datos macroeconómicos importantes y la próxima decisión de tipos, que será dentro de una semana o 2 semanas, si no recuerdo mal, aunque tendremos muy probablemente un adelanto estimado con lo que diga hoy, en este caso el Banco de Canadá. Los datos de la semana pasada de empleo no dejan más dudas de que la Reserva Federal va a mantener su política monetaria tal y como está y debería seguir apoyando las subidas en los mercados, pero con menos intensidad. ¿Por qué? Pues porque estamos a expensas de que cualquier noticia negativa que pueda afectar a los mercados genere una alta volatilidad y unas fuertes ventas en el mercado. Ya que hablamos de mercados fuera de España, te quiero hablar también de Asia. Hemos conocido los precios al productor de China, que han subido en mayo un 9%. Para algunos hay pruebas, ¿no?, de que existen, más allá pues de las diferencias con respecto, claro, a la caída de los precios por la situación pandémica que estábamos viviendo, pruebas de que existen ya problemas, ¿no?, de oferta, y que la inflación podría ser algo más que pasajera. Efectivamente, el encarecimiento de las materias primas no es más que un encarecimiento del proceso de la cadena de valor de los productos, bienes y servicios que se venden con carácter minorista, y una recuperación de la demanda demasiado rápida lo que genera es un efecto llamada para poder incrementar los precios y, por lo tanto, encarecer tanto la cesta de la compra en este caso de las neveras, como de cualquier otro producto con valor añadido que no sea realmente de primera necesidad y que por la escasez de materias primas pues suponga una oportunidad a los productores, que recordemos que los datos de IPP, los Index Producers Price, pues estaban asumiéndolo los productores. Ahora llega el momento de que lo empiecen a repercutir al consumidor final, no solo en Asia, sino que lo seguiremos viendo tanto en Europa como, por supuesto, en Estados Unidos. El problema está que la rápida evolución de los precios puede que genere un sobrecalentamiento de la economía y un perjuicio, lógicamente, en el corto o medio plazo. Y ya para ir terminando, Darío, ¿alguna recomendación? Pues en este caso no es tanto como acciones, pero después de haber visto la reunión de la OPEP, que ha sido muy positiva y siguen haciendo su ajuste de recorte de los inventarios para ir adaptándolo a una creciente demanda, aunque va con un crecimiento más lento de lo esperado, la evolución de los precios del barril de Brent y de West Texas, en ambos casos,
pues tiene una vertiente positiva. Aún así, recordemos que no deja de ser un activo de alto riesgo que ha roto recientemente una zona de resistencia, y aunque podría volver a retestearla en un proceso técnico normal, en principio la tesitura o la perspectiva que existe en el mercado es que los precios en este caso del Brent y del Texas, en ambos casos, pues tengan un sesgo positivo. Bueno, pues Darío, como siempre, ya sabes que voy tomando nota de todas esas recomendaciones. Muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre, esta mañana aquí en Newsroom en Negocios Televisión. Que tengas buen día. Igualmente, un placer. Un saludo, Darío.